Gracias a todas. Pues, queridas hermanas, una vez más voy a compartir con ustedes la vida de una mujer extraordinaria que aparece en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Ya vimos a Tamar, a Rahab, a Ruth y a Betsabé, cada una de ellas con conductas cuestionables que, sin embargo, Dios reivindicó, las protegió y les dio el privilegio de quedar como antepasadas de Jesucristo. Encontramos estas 4 mujeres en el Antiguo Testamento. A la mujer que vamos a ver hoy la encontramos en el Nuevo Testamento, el libro del nuevo pacto de Dios, esta vez con quienes lo reciban, por fe. ¿Se acuerdan de Génesis 3:15? Pues un poco de historia. La primera pareja se había rebelado contra Dios y ahora están frente a su Creador. Dios los llama a cuentas, pero aquí en Génesis 3:15 confronta a la serpiente, a Satanás. Le dice que la semilla de la mujer lo va a destruir, que un descendiente de ella le va a dar en la cabeza, pero antes él le herirá en el talón. Empieza y dice que Dios, el Señor, dijo entonces a la serpiente, y en el versículo 3:15 dice, yo pondré enemistad entre la mujer y tú, y entre su descendencia y tu descendencia. Ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. El descendiente del que habla es Jesucristo y la mujer portadora de la semilla es María. Ahora, de María se han escrito muchas cosas. Yo voy a seguir la regla de Lutero de la sola escritura. Me voy a referir únicamente a los eventos narrados en la Biblia. Entiendo que los católicos tienen una apreciación particular de ella. Con todo el respeto y el cariño que les tengo a mis amigas católicas, yo me puse a escudriñar la Biblia y esto es lo que encontré de María. De ella sabemos por los 4 evangelios y el libro de los Hechos. Yo voy a hacer un seguimiento cronológico de lo que nos narran los 4 evangelios. Empezamos con el evangelio de Lucas. Recordemos que Lucas escribe su evangelio siguiendo un proceso periodístico. Él nos dice desde un principio. Él nos dice esto desde un principio. Y siguiendo ese modelo, se pone a investigar, a entrevistar a los testigos y a entregar el reporte a un excelentísimo Teófilos. En Lucas 1 dice que después de haber investigado con sumo cuidado desde su origen, me ha parecido una buena idea escribírtelas por orden para que llegues a conocer bien la verdad de lo que se te ha enseñado. Y esto es lo que Lucas le dice de María en 1:26. 6 meses después, eso después es de haber visitado a su prima Elizabeth, Dios envió al ángel Gabriel a la ciudad de Galilea de Nazaret para ver a María, una virgen que estaba comprometida con José, un hombre que era descendiente de David. El ángel entró en donde ella estaba y le dijo, salve, muy favorecida, el Señor está contigo. Cuando ella escuchó estas palabras se sorprendió y se preguntaba qué clase de saludo era ese. El ángel le dijo, María, no temas, Dios te ha concedido su gracia. Vas a quedar encinta y darás a luz a un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Este será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Pero María le dijo al ángel, ¿y cómo va a suceder? ¿Y cómo esto va a suceder? Nunca he estado con un hombre. Y el ángel le respondió, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. También tu parienta Elizabeth, la que llamaban estéril, ha concebido un hijo en su vejez y ya está en su 6º mes de embarazo. Para Dios no hay nada imposible. María dijo entonces, yo soy la sierva del Señor. Cúmplase en mí lo que has dicho. Y el ángel se fue de su presencia. Fíjense que Lucas nos dice que el ángel Gabriel va con María primero y la llama muy favorecida. Más que favorecida, diría yo, porque de ella ya en Isaías 7:14 lo habían profetizado con estas palabras. Una virgen concebirá y dará luz a un hijo y le pondrás por nombre Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. Esa virgen es María. Ahora, en el Evangelio de Mateo leemos el mismo evento, pero en otra perspectiva. En Mateo 1:18 leemos que el nacimiento de Jesús fue así.
María, la madre de Jesús, estaba comprometida con José, pero antes de unirse como esposos, se encontró que ella había concebido del Espíritu Santo. Fíjense que aquí María ya estaba embarazada. La historia continúa así. José, su marido, era un hombre justo y quiso dejarla secretamente, pues no quería denigrarla. Mientras José reflexionaba al respecto, un ángel del Señor, probablemente el mismo ángel Gabriel, se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque su hijo ha sido concebido por el Espíritu Santo. María tendrá un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Cuando José despertó del sueño, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Se cree que María, de acuerdo a las costumbres de la época, debió haber tenido alrededor de 15 años de edad. Para nuestros estándares actuales era una niña, pero en aquel tiempo no lo era. Las mujeres se casaban jóvenes. Corrección, las casaban jóvenes. Era la norma. Los matrimonios arreglados era lo común. El amor romántico, como lo conocemos en la actualidad, aparece como práctica popular muchos siglos después y en otro contexto cultural muy diferente. En el occidente, es decir, en Europa, donde el cristianismo civilizó a la humanidad. Pero mientras tanto, tenemos a María, jovencita, comprometida para casarse con José en el Israel del primer siglo de nuestra era, y aparece embarazada. La situación de María era muy frágil. El texto dice que José la quiso dejar en secreto porque era un hombre justo. Es decir, no la denunciaba para que no la apedrearan, pero la pensaba dejar y no lo culpamos. Si hoy en día nos sale alguien con la historia del embarazo en virginidad, no lo creemos. Simplemente no puede ocurrir. Y José lo sabía. Se necesitó del ángel Gabriel para apaciguar el corazón de José y alterar el de María, claro está. José era un hombre íntegro, piadoso, temeroso de Dios. Se hizo cargo de la situación tal como el ángel lo instruyó, porque José era el comisionado en este plan celestial de proteger y cuidar de la madre y de su hijo. Encontramos el eufemismo no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. El término no la conoció se refiere a que no tuvieron vida matrimonial, es decir, no tuvieron sexo, hasta después de que tuvo a su primer hijo, lo que implica que hubo otros más tarde, como veremos más adelante. Por lo pronto aquí estamos, con María embarazada. Pero ¿se acuerdan de que el ángel le había dicho a María que su prima Elizabeth estaba embarazada? Pues allá va María y comprueba con alivio lo que el ángel le había dicho la verdad. Su prima, ya pasados sus años de reproducción, estaba embarazada también, de nada más y nada menos que del profeta Juan el Bautista, el comisionado para dar a conocer al Mesías, a Jesucristo. ¿Se acuerdan? Elizabeth estaba casada con el sacerdote Zacarías y Lucas 1:39 dice: por esos mismos días María fue deprisa a una ciudad de Judá que estaba en las montañas. Al entrar en la casa de Zacarías saludó a Elizabeth. Y sucedió que al oír Elizabeth el saludo de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth recibió la plenitud del Espíritu Santo. Entonces ella exclamó a voz en cuello: bendita eres tú entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. ¿Cómo pudo sucederme que la madre de mi Señor venga a visitarme? Tan pronto como escuché tu saludo, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Dichosa tú que has creído, porque se cumplirá lo que el Señor te ha anunciado. 2 milagros seguidos, 2 embarazos. Uno, porque para Dios no hay nada imposible, y el otro con el milagro de la encarnación. Dios hecho hombre, nacido de una mujer, María. Déjenme hacer una pausa para decirles que en una historia tan conocida como la de María, corremos el riesgo de pasarla por alto, porque ya no la sabemos. Hay, sin embargo, información en la que nos tenemos que detener si queremos entender mejor este evento. Déjenme decirles, y lo mencionaba hace rato a Bertita, no quiero dejar de insistir que los eventos en la vida de María cambiaron el curso de la historia, literalmente cambió el curso de la historia.
En la escuela aprendemos a decir que en el año tal, antes de Cristo o después de Cristo. ¿Y quién es Cristo? Dios encarnado en el vientre de María, el anunciado, el Mesías. Y no nos cabe en la cabeza que Dios haya dejado su trono para venir a este mundo y gestarse en un vientre materno, como cualquier otro bebé que nace todos los días, frágil, vulnerable, incapacitado para cuidar de sí mismo, sometido a los cuidados de los que le rodean. Pues aquí está, todavía en el vientre, y ahí va de visita, cuando el bebé de la anfitriona Elizabeth salta de alegría y la madre exclama, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. El Espíritu Santo que hizo posible esos dos embarazos da a conocer al Hijo desde que estaba en el vientre de su madre, porque esa es una de las tareas del Espíritu Santo, ¿verdad? Dar a conocer al Hijo, a Jesucristo. Ahora, en este encuentro, María, también llena del Espíritu Santo, responde con uno de los himnos más hermosos que encontramos en la Biblia. Se le conoce como el Magnificat o la Magnífica. No lo vamos a analizar en su estructura literaria, que es interesante, pero el Salmo dice así. Entonces María dijo, mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Pues se ha dignado a mirar a su humilde sierva, y desde ahora me llamarán dichosa por todas las generaciones. Grandes cosas ha hecho en mí el poderoso, santo es su nombre. La misericordia de Dios es eterna para aquellos que le temen. Con su brazo hizo grandes proezas y deshizo los planes de los soberbios. Derrocó del trono a los poderosos y puso en alto a los humildes. A los hambrientos los colmó de bienes y a los ricos los dejó con las manos vacías. Socorrió a su siervo Israel y se acordó de su misericordia, de la cual habló a nuestros padres con Abraham y con su descendencia para siempre. María alaba a Dios. Y se quedó con Elizabeth como 3 meses y después volvió a su casa con José. Si José hubiera dejado a María, esta lo hubiera pasado muy mal. Probablemente no hubieran sobrevivido ninguno de los dos, madre e hijo, pero la recibió. Y recientes estudios nos dicen que para el tiempo de estos eventos, el primer siglo en Israel, algunas parejas se comían la torta antes del desayuno, pero no pasaba nada, porque eran una pareja comprometida. Así José tuvo que poner la cara y quedar como el culpable, probablemente. Luego Lucas nos cuenta que José tuvo que ir a la ciudad de Belén por causa de un censo. Se tenían que empadronar. El gobierno romano estaba contando a sus súbditos. Y allá van, José con María muy embarazada, montada en un burrito. Y aquel lugar estaba a reventar. Mucha gente había llegado al censo. Y al bebé Jesús se le ocurre nacer en ese momento. José les encuentra un corral donde se resguardan los animales y ahí en esas condiciones María, la jovencita de 16 años, da a luz. Dice la Biblia que lo envuelve en pañales. Y yo agrego que se lo puso al pecho y lo alimentó. Y ya dormido, lo puso en el pesebre que seguro José ya había preparado con paja limpia. Ahí está el bebé con su madre y con José, cuando llegaron los pastores llenos de asombro. Nos dice Lucas que al volver los pastores iban alabando y glorificando a Dios por todo lo que habían visto y oído, pues todo había sucedido tal y como se les había dicho. Pero María guardaba todo esto en su corazón y meditaba acerca de ello. Todo indica que José estuvo presente en la vida de María y de Jesús por lo menos los primeros 12 años. Eran una familia como todas las demás, regidos por las tradiciones y los preceptos de la ley judía. Esto incluía circuncidar al niño a los 10 días de nacido y presentarlo en el templo. Así dice la Biblia que en Jerusalén vivía un hombre justo y piadoso llamado Simeón, que esperaba la salvación de Israel. El Espíritu Santo reposaba en él y le había revelado que no moriría antes de que viera al ungido del Señor. Simeón fue al templo, guiado por el Espíritu, y cuando los padres del niño Jesús lo llevaron al templo para cumplir con lo establecido por la ley, él tomó al niño en sus brazos y bendijo a Dios con estas palabras: Señor, ahora despides a este siervo tuyo y lo despides en paz, de acuerdo a tu palabra. Mis ojos han visto ya tu salvación, que has preparado a la vista de todos los pueblos.
luz reveladora para las naciones y gloria para el pueblo de Israel. José y la madre del niño estaban asombrados de todo lo que de él se decía. Simeón los bendijo y a María, la madre del niño, le dijo: tu hijo ha venido para que muchos en Israel caigan o se levanten. Será una señal que muchos rechazarán y que pondrá de manifiesto el pensamiento de muchos corazones. Aunque a ti, María, a ti te traspasará el alma como una espada. Vamos a regresar a estas palabras más adelante. Por ahora, nos vamos a Mateo otra vez, donde nos cuenta de tres personajes importantes, tres hombres entendidos de fenómenos del cielo. Estos tres hombres, perdón, pero toda la semana he estado medio enfermo. Estos tres hombres que conocemos como los tres reyes magos llegan hasta donde el bebé, guiados por una estrella que apareció en el cielo. Lucas 2:11 dice así: cuando entraron en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose ante él, lo adoraron. Luego abrieron sus tesoros y le ofrecieron oro, incienso y mirra. Y me brinco un versículo para continuar con lo siguiente. Después de que los sabios partieron, un ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allá hasta que yo te diga, porque Herodes buscará al niño para matarlo. Cuando él se despertó, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto y se quedó allá hasta la muerte de Herodes. Hay un consenso general que todos estos tres regalos que le llevan al bebé Jesús, sobre todo el oro, les va a venir muy bien en esta huida a Egipto y en todos estos años que estuvieron allá. Ahora, hay muchas cosas que no nos dice la Biblia. Los siguientes 12 años de Jesús pasan sin que nos demos cuenta. Lo cierto es que la Biblia nos cuenta lo mínimo necesario para que entendamos el papel de Dios en la historia y los pactos que ha hecho con nosotros. La Biblia es la historia de Dios. Es su carta de amor para nosotros. Es un mapa para llegar a Él. La siguiente vez que vemos a Jesús han transcurrido, decíamos, 12 años. Lucas nuevamente nos cuenta la historia de un evento al que le tenemos que poner la lupa para verlo mejor. ¿Se acuerdan las palabras de Simeón a María? Simeón bendice al bebé y a María le dice que por causa de su bebé, una espada le traspasará el alma. Vamos a ver 4 ocasiones en que esa espada le atraviesa el alma a María. La primera de 4 es cuando Lucas nuevamente nos cuenta que cuando Jesús tenía 12 años, literalmente, subieron a Jerusalén porque está en una colina en alto, como era su costumbre de cada año. Todo judío devoto hacía la peregrinación a Jerusalén por lo menos una vez al año durante las festividades de la Pascua, cuando celebran todavía la salida de Egipto como esclavos. Es importante mencionar que las mujeres estaban exentas, excluidas de esa práctica. María no tenía que ir, pero iba, y también Jesús. Viajaban en grupos enteros. Aquello era una verbena. Habían los llamados salmos de ascensión o de ascenso, que son los salmos 120, 134, y los cantaban durante todo el camino. Pues ya iban de regreso y llevaban todo un día de camino porque iban a pie la mayoría de ellos. Y de pronto María se percata de que su hijo mayor no va con ellos y se regresan los dos, José y María, a buscar al hijo perdido. Nos cuentan que anduvieron por todas partes buscándolo todo el día hasta que se les prende el foco y van al templo. Y ahí lo encuentran, dialogando con los líderes religiosos. Muy platicador él. Su madre toma la iniciativa y le reprocha con estas palabras: hijo, ¿por qué nos has hecho esto? ¿Con qué angustia tu padre y yo te hemos estado buscando? ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? ¿Y por qué me buscaban? ¿Acaso no sabían que es necesario que me ocupe de los negocios de mi padre? Se ha entendido la respuesta de Jesús a sus padres no como una falta de respeto, sino como la primera evidencia de la separación de Jesús con sus padres terrenales. Jesús empieza a entrar en el corazón de su ministerio. A María no le dice mamá, y su razón para estar ahí son los negocios de mi padre. Y lo dice en presencia de su padre terrenal, José, el carpintero. Se empieza Jesucristo a separar de sus padres terrenales
para entrar en el ámbito del Padre Celestial. Los negocios de su Padre son el reino de los cielos que vino a anunciar. También esto guardó María en su corazón, la espada, un piquetito. Las que somos madres hemos experimentado la espada que atraviesa el alma, ¿verdad? Nuestros hijos, a diferencia de Jesús, sí pueden ser rebeldes y groseros. Y una espada nos atraviesa el alma. Ese día, a María, la espada le recordó las muchas cosas que guardaba en su corazón. El siguiente toque de espada ocurre en el Evangelio de Juan, en las famosas bodas de Caná. Aquí Jesús es ya un adulto y de hecho va acompañado de sus discípulos. Está en los inicios de su ministerio, como podremos ver. Para estas fechas, Juan el Bautista está predicando la venida del Mesías. Probablemente ya había bautizado a Jesús. Es probable que María, y no se menciona a José, porque es probable que María para este momento ya fuera viuda. En Juan 2:1 dice que al tercer día se celebraron unas bodas en Caná de Galilea. Allí estaban la madre de Jesús. También Jesús y sus discípulos fueron invitados a la boda. Cuando se terminó el vino, la madre de Jesús le dijo, ya no tienen vino. Y Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Mi hora aún no ha llegado. Su madre dijo a los que servían, hagan todo lo que él les diga. Y sabemos que Jesús convierte en vino las 6 tinajas con sus 300 litros, el equivalente a 300 botellas de 1 litro en la actualidad. El catador llamó al esposo y le dijo, todo el mundo sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces sirve el menos bueno. Pero tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Pausa. Como nota curiosa, les cuento que el Evangelio de Juan no se menciona el nombre de María. Claro que tampoco el de Juan. Dice la madre de Jesús o su madre cuando se refiere a Jesús, porque el Evangelio es la vida y ministerio terrenal de Jesucristo. El Evangelio es la obra de Jesucristo en esta tierra. Habíamos dicho que a los 12 años Jesús empezaba a mostrar la necesaria separación entre su parte humana y su ministerio de reconciliar el cielo con la tierra, de Dios con los hombres. En este pasaje, María parece una madre común y corriente. Y aunque Jesús ya no vivía con ella, él ya venía con sus discípulos, estaba en pleno ministerio. ¿Y qué hace María en esa boda? Cuando se entera de que ya no hay vino, y eso hubiera sido una vergüenza para sus parientes anfitriones de la boda, le manda a su hijo que ayude. María no se entera de que su hijo ya creció. ¿Les ha pasado? Ahora, ¿qué le responde Jesús? La espada. ¿Qué tienes conmigo, mujer? Mujer. Tampoco es que fuera un término ofensivo, pero no es mamá. Ahora, la espada no está en la palabra mujer, sino en la pregunta misma. Es decir, no me digas qué hacer. Yo tengo mi misión. Y luego agrega, mi hora aún no ha llegado. Es decir, las comisiones, las órdenes, los mandatos ahora vienen del Padre Celestial. María entiende. Claro que entiende, pues ha puesto muchas cosas en su corazón. Y les dice a los sirvientes, ahora, aquí se dividen los estudiosos. Unos dicen que ella le da un empujoncito para que haga el milagro, otros que ella simplemente se hace a un lado y lo deja en manos de los sirvientes. Lo cierto es que a ellos les dice que sigan las indicaciones de Jesús. ¿Y que sigue? Pues en verdad yo no sé cómo tomar esto, porque Jesús le dice, no te metas, mujer, pero le hace caso, a pesar de haber dicho que su hora no había llegado y convierte el agua en vino. Pues a mí que me expliquen. Al final de este episodio dice, después de esto, él, Jesús, su madre, sus hermanos y sus discípulos descendieron a Cafarnaúm. Ya no va José. Y ahora Jesús regresa con su madre, con sus hermanos y con sus discípulos. La tercera vez que la espada atraviesa el corazón de María es cuando Jesús está predicando en una casa abarrotada de gente. La historia aparece en los 3 evangelios sinópticos, Mateo 12, 46 al 50, Marcos 3, 31 al 35 y Lucas 8, del 19 al 21. En Marcos 3, 31 dice,
Llegaron entonces la madre y los hermanos de Jesús, pero se quedaron afuera y mandaron a llamarlo. La muchedumbre sentada a su alrededor le dijo: tu madre, tus hermanos y tus hermanas están allá afuera y te buscan. Jesús les respondió: ¿y quién es mi madre y mis hermanos? Miró entonces a los que estaban sentados a su alrededor y dijo: mi madre y mis hermanos están aquí, porque todo el que hace la voluntad de Dios es mi hermano y mi hermana y mi madre. La espada. Seguramente María recordó la profecía de Simeón en el templo. Ahora, nuevamente no es que Jesús estuviera negando su relación con María y sus hermanos. Es que Jesús tiene una misión y eso es lo más importante. Si Jesucristo se desvía de su misión, ni ustedes ni yo hubiéramos tenido acceso al Padre, ni a la vida eterna, ni a la paz que sobrepasa todo entendimiento. Jesús vino a establecer una nueva sociedad, un nuevo pueblo con un nuevo pacto que nos presenta en Mateo 5-7 y conocemos como el Sermón del Monte. Jesucristo dice que en la nueva familia, los nuevos hermanos y hermanas son los que hacen la voluntad de Dios. Ya no se trata de ofrendas, ni de holocaustos, ni de sacrificio. Es la fe, la confianza en la obra redentora de Jesús por nosotros, lo que nos permite conocer a Dios, creador del universo. Es Jesús el que nos cambia la vida. Pero este mismo Jesús que habitó entre nosotros nació del vientre de una mujer que sigue preocupada por él. Días antes lo habían querido despeñar en Nazaret, ¿se acuerdan? La historia aparece en Lucas 4:16-20, pero dice que él pasó entre ellos y se fue. María sabía que no comía bien y que estaba constantemente ministrando a todo el mundo, y aquí está afuera, tratando de rescatarlo. Ella misma no entendía cabalmente la misión de Jesús, tampoco sus hermanos, ni sus discípulos incluso. Entendieron hasta después de la resurrección. Mientras tanto, la espada seguía penetrando el alma de María, y ella seguía poniendo esas cosas en su corazón. Las iba a necesitar para el acto final, cuando la espada la parte en dos, la cruz. La cuarta espada en el alma de María ocurre precisamente en la cruz. El apóstol Juan fue el único de los discípulos que acompañó a las mujeres, entre ellas María, durante la crucifixión. Juan 19:25 dice: junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. En el versículo 26 dice que cuando Jesús vio a su madre y vio también presente al discípulo a quien él amaba, le dijo a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Y al discípulo le dijo: ahí tienes a tu madre. Y a partir de ese momento, el discípulo la recibió en su casa. Y María vivió con él. María tuvo el valor de presenciar la muerte de su hijo. Fue testigo de la herida causada por la serpiente. Pero 3 días más tarde, habría de ver que su hijo le había aplastado la cabeza a Satanás. La resurrección. Jesucristo volvió a la vida, a terminar su ministerio, a comisionar a su pueblo del cual María era ahora parte. Jesús era su hijo, pero también su Salvador, su Dios. Volvemos a ver a María en el libro de los Hechos. Jesús les había pedido que esperaran el bautismo del Espíritu Santo, y en Hechos capítulo 1, los versículos 12-14 dice: entonces los apóstoles volvieron a Jerusalén desde el monte del Olivar, que dista de Jerusalén poco más de 1 kilómetro. Cuando llegaron a Jerusalén, subieron al aposento alto, donde se hallaban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote, y Judas, el hermano de Jacobo. Todos ellos oraban y rogaban a Dios continuamente en unión de las mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. Esta es la última vez que se menciona a María. La Biblia la deja como un miembro prominente del nuevo pueblo, la nueva sociedad que Jesucristo vino a establecer, su iglesia, el cuerpo de creyentes en Jesús como Hijo de Dios y como Dios mismo. El único mediador entre Dios Padre y nosotros
conforme a lo que Pablo le dice a Timoteo en 1 Timoteo 2:5. En esta ocasión, cuando reciben el bautismo del Espíritu Santo, están presentes también los hermanos de Jesús. Son creyentes. Lucas menciona a María por nombre 12 veces. Mateo la menciona 5 veces y Marcos y Juan una vez y siempre asociado a Jesús. Los hermanos de Jesús y la gente misma que lo conoció no entendían al principio quién era en realidad Jesús. En Mateo 13:55 leemos que al llegar a su tierra les enseñaba en la sinagoga del lugar y la gente se asombraba y decía, ¿de dónde le viene a este la sabiduría? ¿Cómo es que hace estos milagros? ¿Acaso no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos son Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas las hermanas con nosotros? ¿De dónde pues le viene todo esto? Pues aquel día en Pentecostés estaba presente María, la madre de Jesús y sus hermanos, todos creyentes, porque como proclamó Pedro en Hechos 4:11-12, cuando dijo, este Jesús es la piedra que ustedes, los edificadores, rechazaron y que no obstante ha llegado a ser la piedra angular. En ningún otro hay salvación, porque no se ha dado a la humanidad ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podemos alcanzar la salvación. 4 veces la espada le atravesó el alma a María, pero al final ella también alcanzó la salvación. ¿Y qué es la salvación?, se preguntarán algunas. Pues es la vida eterna al lado del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es el reino de los cielos que empieza aquí en la tierra, en el Sermón del Monte. Es la vida que nuestro Señor quiere para nosotros. Me parece que es apropiado terminar de hablar de María con sus propias palabras, las que ella pronuncia en Lucas 1:47 cuando dice, mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador, pues se ha dignado a mirar a su humilde sierva y desde ahora me llamarán dichosa por todas las generaciones. Amén.